Avanzamos con información, 9:04. Continuamos con este análisis desde diferentes aristas de lo que sucede en contexto de violencia. Ya estamos conectados y conectadas con Sibel Martínez. Agradecemos tu participación. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña en esta conversación necesaria de cómo permea en otros espacios, cómo también está presente las diferentes violencias. En este caso, algo que nos ha llamado desde esta alerta de lo sucedido con la estudiante del colegio del Instituto Nacional Mejía, pero que no es un hecho aislado. Estamos nuevamente es necesario hablar de las violencias y ahora en las unidades educativas. Sibel, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, Vero, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, no, hay que analizar el hecho de que la ley y el derecho a la autoridad, tanto en el país, ¿no? Cuyo ejemplo es una autoridad que está al servicio de la corrupción, digámoslo así, frente incluso al crimen organizado, cómo esta situación permea en las escuelas. Y es evidente que ha pasado factura, ¿no? Hoy estamos viendo violencias inéditas. Se los digo yo que al final en la fundación en la que trabajamos, Grupo Rescate Escolar, tratamos de disminuir la violencia escolar y hoy por hoy hemos tenido que incluir dentro de este análisis al crimen organizado, que por ejemplo no era parte de nuestra, en algún momento, no hace un par de años, no estaba formando parte de ese análisis, no por descuido, sino porque no nos veíamos en la obligación de hacerlo. Entonces hoy cuando hablamos de violencia escolar, hablamos del entorno y tenemos que poner ese componente, tristemente, ¿no? Para poder analizarlo. Uh-huh. Pero ya particularmente en lo que sucede al interior de las escuelas, yo quisiera decirles que lo primero que debemos entender es que los niños tienen que asistir a la escuela y sentirse seguros, felices, ¿no es cierto? Y muchos de ellos están sobreviviendo en sus escuelas. Y eso es algo que debería llamarnos la atención como sociedad. Y cuando me refiero a sobrevivir, me refiero al hecho de hacerle frente al acoso escolar, por ejemplo, al hostigamiento académico, al ciberacoso, a violencias también inéditas como las que hoy estamos viviendo, que tiene que ver incluso con ser captados por bandas, enfrentar trata, prostitución, ¿no? Situaciones que deben alarmarnos y, por supuesto, obligarnos a hacer algo. Uh-huh. Decíamos al inicio del programa que justamente el año pasado vivimos situaciones como la del Colegio Dillon, el Consejo Provincial y otros ataques, finalmente enfrentamientos entre estudiantes, no sé cómo calificarlo, en otros colegios de Quito. Y acá la pregunta es, ¿qué acciones ha tomado el Ministerio de Educación? Porque uno va como periodista a la dirección, se hace preguntas y espere, no se dan respuestas claras, pero queremos saber si de pronto en los colegios se está dando otro tipo de respuestas. Bueno, que yo sepa no, porque cuando tratamos de estos temas, lo primero que se debe hacer, digamos, en un tema de violencia, cualquiera que este sea, es garantizar que la misma no se repita y por lo tanto activar, si ustedes quieren, un mecanismo al interno de las escuelas, ¿no es cierto? Ese mecanismo debería permitirnos primero conocer índices de violencia y luego trabajar activamente para prevenir la violencia al interno de las escuelas. No atenderla, porque atender un hecho violento en contra de un niño es una negligencia social y educativa. Y así de alto es ese estándar, ¿sí? Pero hoy por hoy lo que vemos, ¿no?, es un sinnúmero de violencias en contra de los niños en sus escuelas, donde deberían sentirse seguros, y las hemos hecho carne, porque ya son frías cifras, ¿no? La incitación al suicidio o el que un adolescente haya tomado la decisión de quitarse la vida es algo que además de dolernos del alma, porque la consternación generalizada ya no nos alcanza, obliga a la sociedad a presionar por esas respuestas a la máxima autoridad, en este caso al Ministerio de Educación. Pero estamos hablando de un Ministerio de Educación que primero ha postergado, por ejemplo, el diseño y la implementación de un plan de prevención, atención y reparación de toda forma de violencia en las escuelas. Esto está establecido en las reformas en el 2021 a la LOEI, y con el reglamento que sacan creo que hace 2 meses, dejan o postergan un año más este plan. Las escuelas tienen la obligación de implementar mecanismos
Esa fue una lucha, y hay que decirlo, de la sociedad civil, que en estas reformas a la LOEI en el 2021 luchamos para poner esto en las reformas. Estos mecanismos, como les decía, tienen mínimos, ¿no? Por ejemplo, partir de un índice, lo que no se mide no se mejora. Entonces, tienen que levantar información y, por supuesto, establecer un plan, un mecanismo para que la violencia no afecte a los niños en las escuelas. Esto tampoco es una obligación, o no lo han visto como obligación la máxima cartera. Pero peor todavía es que al final, como ustedes deben haber constatado, hay una tibieza tal que al final termina devaluando la vida de los niños, porque todo se centra en buscar un justificativo, ¿sí? Para que esa violencia cruel, ¿no? Que daña, perversa, sea justificada de alguna manera. Y lo primero que salen a decir es, sí se cumplió con los protocolos, ¿no? Sí se actuó de tal o cual forma, justificando su inacción, ¿no? Y efectivamente sí, poniendo en riesgo la vida de los niños en las escuelas y sin ningún cambio en la cultura escolar en materia de violencia. Porque lo que tenemos que lograr es cambiar la cultura escolar en materia de violencia. Y justamente quizá una de las respuestas, y es una hipótesis que ya se ha conversado sobre otras instituciones en donde se ve una no presencia del Estado, sería quizá ciudadanizar nuevamente o acuerpar, llevar lo colectivo, lo comunitario también a las instituciones educativas. Digo porque esto se está hablando en términos también de seguridad ciudadana o de la ocupación del espacio público. ¿Cómo regresar a las escuelas? ¿Cómo las familias, cómo los padres, madres de familia o quienes estén a cargo acompañando la educación de los niños, niñas y adolescentes pueden ocupar esos espacios, pero que parecerían cerrados? Las unidades educativas en su estructura, en su reformulación, no abren las puertas hacia esta mayor participación de quienes acompañan justamente a niños, niñas y adolescentes. A ver, pensar en la escuela es pensar en una comunidad educativa que está conformada por niños, niñas, adolescentes, por adultos, ¿no? Por autoridades y también por padres de familia. Es en las escuelas en donde tú puedes hacer cambios sustanciales, y hoy que hemos perdido de alguna manera la batalla con la ética, porque así es lo que estamos viendo ahora, tendríamos que todos concurrir por crear nuevas subjetividades, ¿no? Hablar de la moralidad, de nuevas legalidades en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final también en esta pérdida de ética, por ejemplo, los docentes en escuelas públicas son vistos como compañeros de pobreza por los niños, y en escuelas privadas a ratos son vistos como asalariados de los padres, ¿no? Y se ha perdido ese respeto a la autoridad, que es importante también, ¿no? Por eso yo hablo no solamente de esa prevención, sino de crear un clima distinto en términos incluso éticos, ¿no? Por todo el ejemplo que permea también en las escuelas y lo que estamos viviendo como país. Entonces, la solución no solamente es un tema de imponer lo que se ha hecho ahora lastimosamente como Ministerio de Educación, es trasladar al campo penal un problema social. La violencia escolar ni siquiera ha sido prevenida en las escuelas, y hoy, por ejemplo, la intimidación escolar, el acoso escolar, es una contravención. Y tú tienes rectores que alzan las manos, dicen conmigo no es, ¿no? Y están denunciando a niños, niñas y adolescentes por temas de acoso escolar. Eso es un error, porque las políticas cero tolerancia de los años 90 ya demostraron que no funcionaban. Es que cambiar la disciplina escolar por el control del crimen no funciona. Tenemos que dar ejemplo. Y entonces hay algunos parámetros que tenemos que trabajar en las escuelas. Primero, proteger a esa víctima, ¿no? Dejar de anteponer, si ustedes quieren, ese buen nombre y reputación de las escuelas por encima de la protección integral de los niños. Si quien agrede, quien causa esta aflicción es un niño, tiene que tener posibilidad de cambio, por supuesto. Nadie dice que no acepte las consecuencias y haga frente a las consecuencias de sus actos, pero es un niño y tiene que tener esa posibilidad de cambio. Pero hay algo que es muy importante, y es que los adultos debemos ser buenos modelos de comportamiento. Y eso no está pasando, ¿sí? Porque hay muchos padres que lo primero que hacen es dejan a los guaguas en el colegio y se desentienden de ellos durante un año lectivo, ¿no? Cuando debe haber esta interrelación. Y ahí coincido contigo, Jorge. Las escuelas deben abrirse a la comunidad.
deben formar parte de la comunidad y no ser guetos cerrados en donde al final del día no sabemos qué es lo que pasa, y cuando pasa un hecho violento, no, lo que se trata es de tapar o diluir la densidad de este hecho violento. Y finalmente todos deberíamos optar porque esas escuelas sí resuelvan sus problemas de manera no violenta, o sea, implantar una convivencia armónica y de paz. Y eso debería también permear en toda la sociedad, ¿no? En nuestro país. Pero eso no está sucediendo. Y un tema para complementar de esta última parte del análisis, en este contexto de los hechos de delincuencia criminal, asaltos y demás, se ha construido o se ha retomado un discurso de la responsabilidad de adolescentes vinculados justamente a estos hechos delictivos. Incluso se ha hablado nuevamente de poner en jaque la imputabilidad. Asambleístas han hablado. Esta línea punitivista, esta línea, ¿cuánto bien hace a salir de la violencia justamente en espacios educativos, el ratificar o el instalar en el discurso incluso de medios de comunicación de niños y adolescentes delincuentes y de que tienen responsabilidades justamente sobre estos hechos de violencia? ¿Cómo miras tú esta construcción que se está haciendo de la figura de adolescentes y niños también en torno a la violencia en el país? Con mucha preocupación, pero además es una respuesta mediocre, ¿sí? Porque en efecto, trasladar al campo penal todo problema social demuestra o da viva cuenta de que no se sabe qué hacer, ¿no es cierto? Y todo es castigo, todo es miedo. Los niños pueden comportarse bien en tanto y en cuanto nosotros demos ejemplo, ¿no es cierto? Pero obviamente si nosotros como sociedad no damos ejemplo, si la violencia al final del día, creo yo, es una reserva moral a la que podemos acudir individual o colectivamente para tramitar nuestros reproches como sociedad, ¿qué esperamos de nuestros niños? ¿No? Pero además de esta realidad, hay una mucho más lacerante y que tiene que ver con la pobreza y la falta de oportunidades. Los niños están siendo cooptados por bandas criminales porque ellos están supliendo al Estado. Y frente a esa situación, la respuesta de castigar como un adulto a un niño que no ha tenido oportunidades es una respuesta cruel, pero además es mediocre, porque la visión es otra. Y la visión tiene que ver con proteger a los niños, poner en el centro de la política pública a los niños y darles oportunidades. Entonces, claro, en el Estado o en el país en el que nos encontramos con esta visión tan pequeñita a la hora de trabajar estos problemas estructurales, seguramente la mejor respuesta va a ser esa, ¿no? Sacar a la policía a las calles, al igual que a las Fuerzas Armadas, y castigar con todo rigor a quien comete una falta, incluidos niños. Pero vuelvo a repetir, si tendríamos otra visión y supiéramos dónde poner acento, lo menos que haríamos es castigar a los niños cuando no les hemos dado oportunidades. Ahora, en otros programas hemos hablado permanentemente sobre qué pasa con la sociedad también frente a toda la violencia que vivimos y, por ejemplo, el día de ayer, escuchando a Jorge Núñez en otro medio de comunicación de Caleidos, él mencionaba que estamos en un punto en la sociedad en la que los niños y las niñas están perdiendo también la ternura, la posibilidad de ser niños. Y ahí justamente preguntar cómo se mira también que entre los adolescentes no sean capaces de justamente provocar el suicidio de otra persona sin responsabilidad, sin, como que no haya pasado nada, también como adolescentes. A ver, yo creo que quienes estamos perdiendo la ternura somos nosotros, los adultos. Y esa deshumanización, efectivamente, también les está pasando factura, ¿no? Yo creo que cuando una persona es incapaz de apiadarse del dolor ajeno, se deshumaniza, y el lado salvaje de cualquier ser humano, grande o pequeño, adulto o niño, efectivamente no tiene límites en expresarse. Y es lo que está sucediendo. Pero vuelvo a repetir, la acción de proteger o desproteger a un niño es única y exclusivamente adulto. Y yo creo que debemos de comenzar por nosotros. Con esto no quiero decir que no tenga responsabilidad quien incitó al suicidio a este adolescente, ¿no? Y si es que es niño o es un adolescente o son varios adolescentes, porque además en la dinámica del acoso escolar, si no se detiene a tiempo, todo el grupo se contagia y termina justificando maltrato, ¿no es cierto? Porque se lo merece, entre comillas. Y por eso es tan importante que en este caso en particular, como en cualquier otro acto de violencia, haya una intervención directa a ese colegio, si de verdad queremos cambiar, ¿no?, esa cultura escolar. Por eso me preocupa que el ministerio haya dicho que va a analizar
ellos y solamente ellos este acto. Porque lo primero que debemos notar es que no pueden ser juez y parte. Y segundo, necesitamos de una visión mucho más amplia para poner el dedo, ¿no es cierto?, en la llaga, porque esto del suicidio de esta adolescente, no hay que ser, digamos, erudito para darnos cuenta que es producto de un sistema educativo, pero particularmente de un clima escolar en esa escuela muy dañado, que tiene que ser mejorado. Y que no va a ser mejorado si tendemos a tapar lo que está sucediendo ahí. Se habla incluso de prostitución, se habla de violencia sexual en los baños. Por favor, si es que eso no nos mueve y nos conmueve, no sé, ¿qué nos puede conmover en esta sociedad cuando no podemos siquiera proteger a nuestros niños? Y para cerrar justamente y como aporte a quienes nos están viendo en este programa, cuando cuando conocemos, cuando algún familiar conoce sobre acoso, abuso, ¿cuáles serían como los pasos? Sin intentar como minimizar o simplificar, pero a veces también pasa por el desconocimiento de a quién acudir, qué debe hacer las autoridades. En este caso, en la poca información que se ha logrado obtener de lo sucedido con la estudiante Joana del Instituto Nacional Mejía, ¿qué protocolos se tenían que haber seguido? Porque se habla además que ya había conocimiento interno de la institución y se obró de omisión. Sibel, para la gente que nos está viendo, ¿qué se puede hacer en este tipo de casos? Es importante que primero sepan distinguir un acoso digamos, acoso escolar de un conflicto violento. Y así como no todo dolor de cabeza es jaqueca, no toda pelea es bullying, sí deben existir 3 elementos importantes en caso de acoso escolar. La reiteración, un desequilibrio de fuerzas. Los chicos se manejan de manera horizontal simétrica. Cuando se implanta la violencia, digamos, o el acoso, se rompe esta simetría y se pasa a una de dominio-sumisión. Entonces podemos darnos cuenta con claridad que ese niño siente miedo, ¿no? ¿Han visto? Se repliegan sobre sí mismo y caminan casi como pateando piedras. Esa es una posición de miedo. Y eso se ve simplemente con los observando, ¿no es cierto? Y hay un deseo manifiesto de causar daño, que es el dolo. ¿Por qué digo esto? Porque al final la responsabilidad de esto ulterior tiene que ver con los adultos que están día a día con los niños. No me digan que un profesor que trabaja con un grupo durante casi 40 horas a la semana no puede darse cuenta que un niño está siendo o un adolescente está siendo víctima de acoso escolar. Por lo tanto, deben actuar, ¿no es cierto? Los padres tienen que poner esa denuncia oficialmente, no salir de la escuela hasta que les den una respuesta inmediata, eficaz de lo que van a hacer a efectos, primero, de revalorizar a este adolescente, a esta niña o niño frente al grupo. Porque vuelvo a repetirles, cuando hay reiteración en este acto, los chicos casi pasan a justificar esta violencia. ¿Por qué creen que en este caso, en donde esta adolescente fue golpeada por un par, el resto del grupo no sintió la necesidad de hablar, ¿no es cierto?, o de parar esta situación? Porque hay un contagio social. Entonces es importante también pedir que se revalorice frente al grupo y que pare inmediatamente ese accionar violento. Si eso no ocurre, hay que denunciar el hecho violento. ¿Dónde? En Junta de Protección de Derechos, mejor que el distrito. Lo digo con claridad porque el distrito tapa las cosas, desestima las denuncias y siempre tiene una visión únicamente de la vulneración del derecho a la educación y no del resto de derechos que sufre o se vulnera un niño cuando está siendo víctima de violencia. Y obviamente no parar. Si es que esto no para, digamos, o no sucede o no tiene un alto, efectivamente hay que denunciar. Hoy el hostigamiento académico y la intimidación escolar son una contravención. Y habrá tiempo para contarles por qué yo no estoy de acuerdo con eso, pero la realidad es que se puede denunciar también ahora en fiscalía. Lo que deben tener claro los padres es que frente a un hecho violento de este estilo, cuando nuestro hijo acude a nosotros y nos cuenta que está sufriendo violencia, por favor no le culpabilicen, ¿no? Por lo general, uno tiende a decir, párate duro, no te dejes. Si te vuelve a pasar, yo mismo te golpeo o yo mismo te doy, ¿no? Esa es nuestra reacción. No, la reacción es de protección. Es una forma de violencia y por lo tanto los adultos debemos estar ahí para proteger a los adolescentes, a los niños. Bueno, por ahí. Estimada Sibel, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que son puntos importantes para seguirlos conversando, seguirlos analizando por acá. Muchísimas gracias.
A ustedes, mil gracias. Un abrazo.